Primera de Timoteo, capítulo 1, hermanos. Les invito ahí a pasar momento en la Biblia. Entonces, quiero comenzar con este primer capítulo y espero que me pongas atención, robarte unos cuantos minutos. Yo pienso y creo que esto es para edificación de nuestra vida espiritual. Dice el versículo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Tenemos la primera carta de Pablo a su asociado, el joven Timoteo. Recordemos que el nombre Timoteo significa aquel que siente amor por Dios. Recordemos que este joven se une al equipo evangelístico de Pablo y recorre con Pablo algunos lugares. Este hermano Timoteo es de una ciudad llamada Listra, de padre griego y madre judía. El nombre de su madre, Eunice, significa aquella que alcanza victoria. Qué interesante, ¿verdad? Que una madre pueda ver que su hijo está firme en la fe. Eso es alcanzar victoria. Que lo que ha invertido en lo espiritual llegue a dar frutos, como pasó con el hermano Timoteo. Timoteo comienza como un discípulo de Pablo y termina como uno de los asociados de Pablo, pastoreando una iglesia en Efeso. La iglesia en Efeso está pasando por problemas doctrinales internos y Pablo le escribe al joven Timoteo para animarlo, para aconsejarlo. Pablo considera a Timoteo como su hijo en la fe, pero a su vez Timoteo es un novato pastor que necesita del experimentado apóstol Pablo. Y la carta de Pablo tiene que ver con el liderazgo espiritual de la iglesia y el desarrollo de una iglesia. Ambas cosas para la gloria de Dios. Pablo hace su presentación típica de la mayoría de sus cartas. Se presenta como apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Timoteo sabe que el membrete de esta carta es típica de Pablo, pero si analizamos la intención de presentarse así es más bien para un estímulo, para que Timoteo pueda sentir que Pablo no lo dejó en Efeso y lo abandonó a su suerte. Pablo quiere que Timoteo sepa que aún a la distancia, Pablo sigue estando pendiente de Timoteo y la iglesia en Efeso. Y Pablo termina el versículo 1 con la frase: y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Ya Pablo en Colosenses presentó a Jesucristo como la esperanza de gloria. Pablo les dijo a los colosenses: Dios les dio a ustedes el secreto que estaba en oculto para los gentiles, y ese secreto fue revelado por el Evangelio de Jesucristo. Y Jesucristo vino a ser la esperanza de vida a todo hombre. Ya leímos la información del remitente. Miremos a quién es el destinatario. Timoteo, es para él la carta. No sé si recuerdas el significado, apenas te lo mencioné. Aquel que siente amor por Dios. Y Pablo dice: para mí eres como un hijo. No sé si te das cuenta el cariño de Pablo hacia Timoteo. Lo considera como un hijo en la fe. Versículo 2 dice: Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ya leímos en cartas anteriores de Pablo que saluda a las iglesias gracia y paz, pero ahora agrega una palabra más: misericordia. Otro dato es que no solo usa este saludo para las iglesias colectivas donde se reúnen las masas. Pablo también usa estas palabras para la iglesia individual, para personas con nombres, como en este caso a Timoteo. Recordemos que en nuestras oraciones, hermanos, nuestro deseo para cualquier hermano, incluyamos la gracia de Dios, la paz de Dios y la misericordia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es como decir: la ayuda de Dios sea contigo, el amor de Dios sea contigo y la tranquilidad, la paz que Dios ofrece sea contigo. En el verso 3, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Inmediatamente Pablo comienza a tratar el tema y parece muy urgente. Te dejé en Efeso para ordenarles, dice Pablo, a los que enseñan falsamente a que no lo hagan más.
Y una pregunta que podemos hacernos aquí: entonces, ¿todo lo que se enseña en las iglesias no es verdadero? La realidad y la respuesta es no. Para Pablo este tema es de suma importancia. Pablo no le dice a Timoteo que corra a estos hermanos de la iglesia. Más bien, la orden de Pablo es a ordenarles a que no enseñen falsas doctrinas. Y una nota aquí es que no todos enseñan falsa doctrina. Pablo dice en el texto que son algunos. Y otra pregunta que podemos hacernos aquí es: ¿cómo sabes si te están enseñando falsamente? Y la respuesta, hermanos, es muy fácil. ¿Quieres saber la respuesta? Es la siguiente: escudriñando las Escrituras. Y escudriñar significa examinar, inquirir, averiguar, buscar y rebuscar. Y esta palabra es muy conocida por muchos: expurgar minuciosamente. Déjame darte un ejemplo en la Biblia. Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y nota cómo la recibieron: escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, estos hermanos de Berea del primer siglo escudriñaban las Escrituras para confirmar si Pablo les estaba enseñando verdaderamente. Estamos ya al inicio del siglo XXI y te hago una pregunta, y es una pregunta al aire: ¿escudriñamos las Escrituras en el siglo XX como los del primer siglo? No me respondas, tú puedes responderla por ti mismo. El problema con las falsas enseñanzas es que pervierten el verdadero evangelio. Una característica que podemos ver del falso evangelio es que toman la piedad como fuente de ganancia. Es decir, la misericordia de Dios, que es buena y se muestra en el evangelio, sirve para los falsos maestros. Y aquí hay una lista interminable: pastores, cantores, evangelistas, profetas y disque apóstoles. Lo que es bueno ahora sirve para ganancia y enriquecimiento. Usan el evangelio de Cristo para sus propios beneficios e intereses. ¿Tú conoces de este falso evangelio? El verdadero evangelio, hermanos, se prostituye cuando se usa con este propósito. Tenemos personas llamadas cristianas cobrando por cantar, cobrando por visitar, cobrando por predicar, cobrando hasta por ir a una campaña evangelística, cobrando por conferencias, cobrando en cumpleaños, en bodas, en aniversarios, funerales, televisión, radio, redes sociales y más que no alcanzaría la lista por cerrarla. Lo triste es que muchos de los cristianos abren sus oídos a este tipo de enseñanzas falsas. Muchos dicen que la doctrina divide y separa, y yo digo un amén por eso, porque esto es así. Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica en el capítulo 3:6 de Tesalonicenses: pero apártate de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Pablo le estaba diciendo a los de Tesalónica: a todo hermano que no ande según la enseñanza que recibieron de nosotros, aléjense, apártense. Hermanos, las personas que no se conformen a la sana doctrina terminarán por irse. Y muchos comenzarán iglesias de acuerdo a su evangelio, no al evangelio de Cristo. Y Pablo dice a Timoteo: ordénales. Y esta ordenanza es como un alto mando militar a sus soldados. No está en negociación, no es una opción de seguir o no seguir el verdadero evangelio o el falso evangelio. Pablo es tajante con Timoteo y le dice: ordénales que no enseñen estas cosas. Hermanos, tengamos mucho cuidado en caer en falsas doctrinas. Versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Además, dice Pablo, ordénales que no se interesen tanto por fábulas. Y aquí fábulas
puede referirse a mitos, leyendas, ficción, tradición. Y no solamente por fábulas, dice que no se interesen también por genealogías interminables. Es muy probable que habían creyentes que en su árbol genealógico de sus antepasados eran de ascendencia judía y se sentían justificados por el simple hecho de permanecer a una línea genealógica importante. Y Pablo dice, ordénales que no pierdan el tiempo. Pablo dice el por qué. Acarrean discusiones. Pablo dice, y no ayudan a la edificación de la iglesia, que es por la fe en Dios. Es decir, estas cosas hacen que tu fe en Dios no crezca. Hermanos, nuestra fe debe crecer en Dios, en Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Creer significa confiar cada día más en conocimiento acerca de quién es Dios, y Dios se ha revelado en su palabra. Ahí es donde crecemos en fe día con día. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y Pablo le dice a Timoteo, la verdadera doctrina o enseñanza tiene como propósito amar de verdad. Y este amor lo produce un corazón limpio. Aprovecho para preguntarte, ¿cómo está tu corazón, hermano o hermana? ¿Tienes un corazón limpio delante de Dios? En 2 de Timoteo 2:22 dice que un corazón limpio huye de las pasiones juveniles. Un corazón limpio sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz, invocan al Señor. Si no hay esto en tu corazón, tu doctrina no es verdadera. Sabemos que no es fácil cumplir todas estas cosas, pero Jesucristo nos dice que mayor es el que está con nosotros. Además, hermanos, un corazón limpio tiene una buena conciencia. Recordemos el testimonio de Pablo, el terrorista Pablo, de terrorista a predicador del Evangelio. El poder de Dios cambió su estatus delante de Dios, de enemigo de Dios a hijo de Dios. Dios limpió todo su ser, todo su pasado, y le puso un corazón y una mente nueva. Recordemos también que en Romanos nos dice Pablo que regeneremos nuestra manera de pensar, nuestra mente, que nuestro cuerpo, dice, sea como un servicio agradable ante Dios, como una ofrenda más. No solamente nuestro cuerpo, sino que nuestra razón, nuestro entendimiento, nuestro intelecto y nuestro espíritu también. Y además un corazón limpio produce una fe no fingida. ¿Y qué quiere decir una fe no fingida? Cuando la fe es genuina, aprendemos a confiar plenamente en Dios. Y la pregunta que quisiera hacer, ¿es posible si soy el peor pecador? Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Él puede darnos una nueva identidad en Cristo Jesús, creyendo solamente en Jesús como el Salvador del hombre. Versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, y por enseñar falsamente y poner atención en fábulas y genealogías interminables, algunos se desviaron, se apartaron de la verdad y comenzaron a perder su tiempo. Y Pablo dice en 1 Timoteo 6:20, algunos ya creyeron ese falso evangelio, esa falsa enseñanza, y dejaron de creer en Dios. Es un problema muy serio cuando el evangelio verdadero se mezcla, se diluye, se adultera, se pervierte, se le agrega, se le quita. Y quiero recordarte las palabras del apóstol Pedro. Dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La cita, 2 de Pedro 1:19. Hermanos, no tenemos y no debemos de poner atención a nuevas revelaciones. Dios proveyó su palabra para conocerlo y conocer nuestra conducta como ciudadanos del cielo. Es ahí donde se encuentra cómo nosotros debemos conducirnos siendo ya nuevas criaturas. Versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan,
ni lo que afirman. Hermanos, estas personas que estaban enseñando falsamente, ellos creían ser doctores, maestros, eruditos de la ley, y aquí la ley es una referencia al Antiguo Testamento, pero Pablo dice no saben ni entienden nada, aunque hablan muy seguros de este tema. Hermanos, que cuando hablemos a otros del Evangelio de Jesucristo, no digamos cosas que el Evangelio no ofrece. Lo único que el Evangelio ofrece es salvación a todo pecador que se arrepiente y ve en Jesucristo a un Salvador. No nos metamos en problemas, en ofrecer salud, bienestar, soluciones, problemas con los hijos, problemas matrimoniales. Hermano, Jesús ofrece salvación a todo hombre y a toda mujer que reconocen que son pecadores delante de Dios y que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pablo dice, el problema no es la ley, el problema es cómo la están enseñando y torciendo. Y no sé si te has dado cuenta, hermano, pero un solo texto bíblico puede malinterpretarse para que las personas justifiquen su pecado y este mismo verso enseñarse a otros. En nuestra actualidad vemos cómo un solo versículo puede hacer una doctrina, formar una doctrina, una herejía y ser enseñada como verdad. Y por eso es siempre importante leer los contextos anteriores, los que siguen, y los contextos de la Biblia. Si no le entendimos al verso, hay que leer el capítulo. Si no entendemos el capítulo, hay que leer los capítulos adelante y atrás, y si no, a la luz de todo el libro que estemos leyendo. Y si no entendemos, hay que leer a la luz del contexto bíblico de toda la Biblia en general. Versículo 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Hermano, la ley se aplica a quienes la violan, a quienes la infringen, a quienes la quebrantan, a quienes la abusan. Pablo dice que la ley se aplica a transgresores, a desobedientes, a impíos, a pecadores, a irreverentes, a profanos, a aquel que mata al padre, ese es parricidas, aquel que asesina a la madre, marricidas, para el fornicario, y aquí viene una lista de las relaciones sexuales prohibidas, para el fornicario, para los sodomitas, hablando de las personas homosexuales, secuestradores, y aquí también secuestradores eran aquellas personas que traficaban con las personas como esclavo, a los mentirosos, a los perjuros, aquellos que juraban falsamente. Y Pablo cierra la lista a quienes se oponen a la sana enseñanza. ¿Has visto conductas así en las iglesias? Posiblemente sí. ¿Qué tenemos que hacer como creyentes de Dios? Y te voy a dar la respuesta: volver al verdadero evangelio, volver a las escrituras. Versículo 11, según el glorioso evangelio de Dios, bendito que a mí me ha sido encomendado. Este es el evangelio, dice Pablo, glorioso del Dios bendito. Esta frase es una corta doxología de Pablo. Y Pablo dice, es glorioso, es perfecto, es justo, es magnífico, santo, y proviene del único Dios verdadero, el que es bendito. Y Pablo dice, esto se me ha encomendado. Hermano, este es el evangelio que Dios quiere que enseñemos, de palabra, por medio de la predicación, pero también de conducta, para que otros vean nuestra forma de vivir. Versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El apóstol Pablo sabe que esto no proviene por su intelecto, por sus habilidades o su fuerza. Pablo dice, Cristo me ha fortalecido para que en toda circunstancia el evangelio sea enseñado. Ahora, ¿te imaginas que Timoteo está leyendo esta carta? ¿Cómo se siente Timoteo? Timoteo es un joven pastor que tiene poca experiencia, y Pablo en unas líneas le dice,
Jesucristo es el que fortalece. Timoteo, recuerda que Jesucristo es el que fortalece. Y recordemos, hermanos, que Jesucristo es quien fortalece. Y Pablo es específico y dice, Jesucristo me fortaleció para que su evangelio se predicara fielmente. Sí, Jesucristo puede fortalecernos en su voluntad en cualquier circunstancia, pero Pablo dice, Él me fortaleció para predicar el evangelio. Pidamos a Dios que fortalezca nuestro conocimiento en Jesucristo para presentarlo fidedignamente, hermanos. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo da unos detalles de su vida sin Cristo y dice, hablaba mal de Jesucristo, no creía en Él como Salvador, perseguía a la iglesia, a su pueblo, ofendía a Cristo y lo insultaba. Y Dios, dice Pablo, tuvo misericordia de mí. Y amigo o hermano que me escuchas, Dios tiene misericordia del peor de los pecadores y lo rescata y lo santifica y le pone un corazón de carne, un corazón que sea sensible al amor de Dios. Esa es la invitación al evangelio. Vayamos al versículo 14. Pablo dice que lo hacía, en el versículo 13, que todo esto lo que hacía, lo hacía por ignorancia e incredulidad. Hay muchos hermanos que por ignorancia están enseñando falsamente un evangelio. Pero nuestra invitación para estas personas y para todo cristiano y para nosotros es siempre enfocarnos en escudriñar la Biblia, en examinarla. Versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El amor de Dios fue mayor, dice Pablo, fue más abundante que la ignorancia y más abundante que la incredulidad. El Señor me dio amor, el Señor me perdonó cuando no lo conocía. Pero cuando lo conocí y creí en su Hijo Jesucristo, Él me amó. En un solo verso Pablo nos relata su conversión. Dice que la gracia, el amor de Dios fue más abundante. Y Él llegó al conocimiento de Cristo Jesús como su Salvador y su Señor. El amor, la misericordia de Dios nos perdona aún siendo miserables e inmerecedores de su amor, hermanos. Versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y lo siguiente que voy a decir, dice Pablo, deben de creerlo, y es verdadero, es digno de confianza. Y mire cómo Pablo comienza a enseñar a Timoteo a evangelizar. La primera cosa que tenemos que saber como cristianos y como personas, como pecadores, es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El propósito de predicar a Cristo no es para hacernos más ricos, no es para hacernos famosos, no es para hacernos poderosos en palabra, no, es para salvar a pecadores. Pablo se pone, por ejemplo, de todos los pecadores, yo soy el primero, yo soy el número uno, dice el apóstol Pablo. El versículo 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Dios, dice Pablo, me mostró su amor. Dios tuvo misericordia de mí. Dios, aun siendo pecador, me mostró a su Hijo Jesucristo. Jesucristo me mostró su paciencia y me mostró su enojo, y no me mostró su enojo, y no me castigó. Su paciencia, su longanimidad, su clemencia fue más abundante que su justicia. Y gracias a Dios, porque si Dios nos diera lo que merecemos, lo único que merecemos es condenación y muerte eterna, separados toda la eternidad de Cristo Jesús. Pero en su amor y en su misericordia y en su gracia, Dios nos ha regalado la salvación por medio de su Hijo. Y ahora, dice Pablo, me usa como ejemplo a otros pecadores. Y ellos creen que Jesucristo perdona a quienes creen en Él. Y les da como regalo vida eterna. Hermanos, el Evangelio es el único medio que Dios acepta a todo pecador y como premio les regala vida eterna. La buena noticia es que este Evangelio sigue disponible
mientras tengamos vida. Mientras tú tengas vida, hermano, amigo que no has conocido el Evangelio, tienes esperanza de vida eterna. Versículo 17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Encontramos otra doxología del apóstol Pablo. Y la doxología quiere decir la alabanza, la plena alabanza, la total gloria, sea para el Rey, dice el apóstol Pablo, para el inmortal, no muere, invisible, no se deja ver, habita en luz inaccesible, es sabio. Y recordemos todos estos atributos de Dios, y toda la gloria y la honra por la eternidad sea para Él. Hermano, alabemos a Dios por todas estas cosas y por su misericordia. Versículo 18. Este mandamiento, hijo mío, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en ti, cuanto a ti milites por ellas la buena milicia. Hermanos, y aquí parece que la palabra profecía nos puede como llevar a pensar algo que no es. Pero Pablo le está diciendo, hijo mío, estas instrucciones, trabaja en ellas, aplícalas. Y Pablo le da un ánimo más. Timoteo, Dios te ha dado el privilegio de enseñar su evangelio. Algunos pueden decir, pero ahí dice, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Y yo entiendo que muchas veces vamos a tener problemas con esta frase, pero aquí lo que Pablo está diciendo es de que Pablo mismo ha invertido en apóstol Pablo, en Timoteo. Pablo mismo ha discipulado. Y Pablo dice, yo mismo oré por ti, yo te impuse las manos. Y imponer las manos era como ordenarlos al ministerio. Recordemos a Bernabé y a Pablo en sus inicios, fueron comisionados a predicar, oraron por ellos y les impusieron las manos en señal de estar listos para esta tarea. En 2 de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios. Y ahí está la palabra don, el regalo, lo que Dios ha venido formando en Timoteo, que es la enseñanza y la predicación. Y dice el versículo 1:6 de 2 de Timoteo, que está en ti por imposición de manos. Hermanos, Pablo está seguro que Dios ha preparado a Timoteo para este trabajo pastoral. Y la última recomendación de Pablo en el versículo 18 es, obedece como un buen soldado en la guerra. Recordemos que estamos en guerra, hermanos. Versículo 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y Pablo le dice, sigue creyendo firmemente en Dios. Cuida que no te acusen de nada malo. Cuida tu testimonio. Cuidemos, hermanos, nuestro testimonio. Algunos desecharon. Y desechar quiere decir dejar de creer. Y también da la idea de aventar. Si nosotros nos imaginamos a los soldados romanos, es como aventar su escudo hasta donde ya no tenían alcance, desperdiciarlo. Y aquí dice, algunos desecharon, algunos dejaron de creer en Dios y naufragaron. Y la idea de esta palabra es perderse como un bote en el océano. Pero también la palabra es como destruirse. Y aquí una nota muy importante que hay que aclarar, que no todo el naufragio se pierde sin esperanza. El que naufraga tiene la esperanza de volver a tierra. ¿Y cómo alguien que ha desechado la fe puede volver a la fe otra vez? Y la respuesta sigue siendo la misma. Volver a las Escrituras, sin duda, es un fanal de esperanza. Es un faro que nos va a guiar otra vez de nuevo a nuestro Salvador Jesucristo. Versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. A Pablo no le tembló los pies ni las manos en poner nombres en la carta. Himeneo y Alejandro. Estos hombres habían desechado la fe en Dios. Hermanos, noté que Pablo trae un juicio sobre ellos.
Y su veredicto de este juicio es expulsarlos de la iglesia y entregárselos a Satanás. Pablo dice, los voy a sacar de la iglesia y que Satanás haga con ellos lo que quiera, los gobierne. Estos hombres habían blasfemado, hablaban mal de Dios, estaban insultando a Dios, estaban maldiciendo a Dios, hablaban mal en contra de Dios. Esa es la palabra, blasfemar. Nos han dicho también que no debemos de juzgar, pero Pablo aquí está juzgando a estos dos hombres por su evangelio y por su conducta. O sea, el evangelio que Himeneo y Alejandro están practicando no es el verdadero evangelio que Jesucristo y los apóstoles enseñaron. Y además la conducta de estos dos hombres era de herejía y de blasfemia. Pablo está diciendo lo que ellos creen que es su evangelio, no es el evangelio verdadero de Dios. El verdadero evangelio, hablar del verdadero evangelio, hermanos, es hablar de lo que Dios ha ordenado. Y nosotros conocemos cuál es el verdadero evangelio. Mateo nos dice, id pues por todo el mundo, predicad el evangelio, haced discípulos, id y predicad el evangelio, las buenas noticias de salvación, enseñándole, dice Mateo, a que guarden todas las cosas que os he enseñado, bautizándolos. Eso es lo que tenemos que hacer. No enseñemos un falso evangelio. Dios nos pedirá cuenta de lo que nosotros enseñamos, ya sea con palabra o en nuestras conductas. Bendiciones, hermanos.